Dios. Gracias, bendito Rey, Dios Todopoderoso. Gracias por este día, un nuevo día, Señor, con tu palabra. Padre Santo, tu gracia se renueva todos los días. Te doy la gloria, Señor. Úsame, Padre. Úsame con poder. Amén. Empezamos. Versículo. Estamos en el 17. En el 17, pero tiene que ver. Estamos en el 17. Cristo en el principio. Cristo, principio. Cristo es el príncipe, principio. Cristo es el primero y el último. El principio de la creación, principio. En el principio, el verbo. Entonces, todo lo que tenga que ver con Cristo siempre va a estar relacionado a la palabra principio. Primero, el primogénito. Primero, Cristo. Pero la palabra principio no se puede aplicar con el Padre. No se puede aplicar con el Padre. Porque si aplicamos la palabra principio con el Padre, estamos blasfemando, porque el Padre no tiene nada que ver con el principio. Pero Jesucristo sí, Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el principio. El Padre no. El Padre no tiene principio. Ya. Y Él es antes de todas las cosas. Y por Él todas las cosas subsisten. Todo tiene un orden. Todos los átomos están pegados por causa de Cristo. Porque en Cristo subsiste puros científicos. Todos son científicos que publican cositas científicas que son espectaculares. Entonces, ellos dicen que un átomo... Vamos a amplificar un átomo del tamaño de un estadio de fútbol. ¿Ya? Un átomo. Y el átomo está compuesto por un núcleo y unos electrodos que dan vueltas, ¿verdad? Así es el átomo. Entonces, si hacemos del tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería una canica, el núcleo, y lo pones en el centro del estadio de fútbol, en el centro, en la cancha. Ahí donde va la pelota, cuando inician los partidos, ahí pones una canica. Ese es el núcleo. Y los electrodos que dan vuelta están afuera del estadio. Otra canica más, otras canicas que dan vuelta afuera del estadio. O sea, nosotros estamos compuestos por millones de átomos. Millones de átomos. Somos millones de átomos. Pero los átomos son 99% vacíos. 99% básica. Dijeron que si toda la humanidad, todos los hombres de la Tierra, los comprimen, haciendo que los electrodos estén cerquita de los átomos, toda la humanidad cabería en un granito de azúcar. Todos los hombres del planeta caberían en un granito de azúcar. Si quitas todo el espacio que hay entre el núcleo y los electrones, si quitas todo ese espacio, toda la humanidad entra en un granito de azúcar. Pero por causa de que hay cantidad de espacio, ocupamos más espacio. Entonces somos 99% vacíos. Y esto es 99.999% vacíos. Somos, hermano, ¿cómo es posible que no nos deshagamos? ¿Cómo es posible que no nos desfragmentemos? Que se mantengan unidos los átomos. Porque por medio de Cristo todas las cosas subsisten. Todos los átomos tienen un orden. Es como si hubiera algo, como si hubiera un poder, una fuerza que hace que las cosas se mantengan pegadas. ¿Cómo es posible que esta cuchara son millones de átomos, ¿ya? Y esta cuchara es 99% vacía. 99.99. Ya. ¿Y por qué los átomos no se degradan, no se salen, no se espuman? Porque hay una fuerza, hay un orden que hace que todos los átomos estén ahí, pegados, que formen una cuchara. Entonces, ¿cómo subsiste todo este mundo? Porque por medio de Cristo todas las cosas subsisten. Todo lleva un orden. Todo. ¿Ya? En Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hermano, todo ha sido creado en Cristo, todo, y todo subsiste en Cristo.
Y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas fueron hechas. Y por Él y por Él todas las cosas subsisten, por Cristo. Por Cristo. Es espectacular, hermano. Si todo el planeta Tierra, imagínate todo el planeta Tierra, quitas el espacio de los átomos que hay entre electrones y núcleos, ¿de qué tamaño sería el planeta Tierra? Sería del tamaño de una pelotita de ping-pong. Tremendo, ¿verdad? Ya. O de una pelota de fútbol, pues ya. O la pelota de Kiko, pues ya. Un poquito más grande, ¿no? Juan 1. Recuerden que Jesucristo hizo todas las cosas. Jesús hizo todas las cosas para que Cristo mismo las reine. Cristo mismo las reine. Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. Todo fue creado por Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Abraham me dice, uy hermano, no te vi, perdón. Ya está, perdonado. Ya. Ya. Ya, acá hay una pregunta. Esa pregunta la tenía para después, pero ya como me la mandaron. En el principio era el verbo. En el principio. Todo lo que, por eso hermano, la palabra principio, príncipe, principal, primero, primogénito, va con Cristo, primero, pero con Dios no se aplica. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo, obviamente que tiene el verbo tiene forma de Dios, y el verbo estaba con Dios. En el principio el verbo ya estaba con Dios, ya. Y el verbo creó los cielos. El verbo creó los cielos. El verbo creó lo invisible porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, la tierra, visibles e invisibles, sean principados, potestades, angelitos. Todo lo hizo Cristo. Todo lo hizo Cristo. Entonces Jesucristo creó los cielos. Jesucristo creó los cielos. Entonces, antes de que Cristo cree los cielos, ¿Dios dónde estaba? ¿Dios dónde vivía? Porque como dijo este científico Einstein, creo que lo dijo, sí, el hermano me dijo, Einstein dijo lo siguiente, todas las cosas, y esta es una ley, todas las cosas, objetos, lo que sea, ocupan un espacio. Entonces, Dios tenía que ocupar un espacio. Entonces, ¿en qué espacio o en qué cielo vivía Dios antes de que Cristo cree los cielos? Recuerden que nadie ha subido al cielo de Dios. Nadie ha subido al cielo donde habita Dios. Solamente el Hijo. Ya, esto no lo vas a comprender, hermano. No lo vas a comprender. Porque yo te puedo decir, hay 3 cielos, ¿no? El cielo donde está la Nueva Jerusalén. Ya, y antes de que sea creado la Nueva Jerusalén, ¿dónde estaba Dios? Si Dios es eterno. Hay un cielo por encima de la Nueva Jerusalén. Hay un cielo por encima del tercer cielo. Como dicen los judíos, hay 7 cielos. 7 cielos te dicen. Bueno, eso yo no sé. Pero lo que sí sé es que hay un cielo por encima de los cielos que Cristo creó. Porque Cristo creó los angelitos, Cristo creó los cielos, la Nueva Jerusalén. Todo, hermano, todo lo que está en el cielo. Todo lo creó Cristo. Y antes, ¿dónde estaba el Padre? ¡Bú! Esa pregunta imposible que te la responda, hermano. ¿Qué te voy a responder yo? Ya, a ver, no tengo tanta inteligencia, hermano. Ahora vamos a entender la sabiduría. La sabiduría, acá hay un versículo en Salmos no, en Proverbios, donde la sabiduría habla, firma la sabiduría. O sea, la sabiduría habla. Si yo fuera pues religioso, te voy a decir, entonces la sabiduría es otra persona más. Existe el Padre, existe el Hijo, existe otra persona que es el Espíritu y existe otra persona que es la sabiduría, porque la sabiduría habla, hermano. La sabiduría habla, vamos a crear otro personaje, hermano. La sabiduría. Pero esa sabiduría es Cristo. Cristo. Hermano, la sabiduría es Cristo. Yo te voy a decir algo.
hay algo por encima de la sabiduría. Porque el Padre creó la sabiduría. Y aunque tengas toda la sabiduría del mundo, toda la sabiduría del infinito, vas a tener siempre algo por encima. Porque hubo alguien que creó la sabiduría. El Padre. Ya. Hasta ahí, ¿saben cómo yo hago la diferencia más o menos? De la inteligencia de Dios y la inteligencia de los hombres. Ya hago la comparación así. Te digo, a ver, la computadora más potente del mundo con el cerebro de una mosca. Con la inteligencia de una mosca, hermano. Ya, así es el científico más espectacular del Elon Musk. Elon Musk. Imagínense la inteligencia de este hombre, ¿ya? Y el cerebro de una hormiga. Ya, esa distancia de conocimiento, multiplicado por millones de veces más. Así es el abismo, la distancia en conocimiento entre Dios y nosotros. Es infinito. No lo vas a comprender. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Más nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano. Y tendremos la estatura del varón perfecto. Del varón perfecto. Pero nunca tendrás lo que Dios tiene. Bueno, ya, no voy a hablar más. A ver, seguimos. Amén. Buenos días, se están conectando. Ya está. Juan 1, versículo 1, dice, en el principio, Juan 1, en el principio era el verbo, en el principio, otra vez, principio. El verbo era con Dios, y este verbo era Dios. ¿Qué significa era Dios? Que tenía forma de Dios, porque Cristo, por medio de él fueron creadas todas las cosas. Ustedes han visto la Biblia de los testigos de Jehová. La Biblia de los testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios. El verbo era un Dios, diciéndote de que este verbo también es Dios. Entonces los trinitarios tienen conflictos con ese versículo. ¿Cómo? Eso es una blasfemia. ¿Cómo que el verbo también era Dios? Me estás diciendo me estás haciendo una separación entre el Padre y el verbo. Porque me estás diciendo que el Padre es uno y el verbo es otro. Entonces, hermano, yo no tengo conflicto. Yo no tengo conflicto con ese versículo. ¿Por qué? Porque en el Génesis, los judíos, o en el texto hebreo, dice, en el Génesis 1, en el principio era Elohim. En el principio era Elohim. ¿Y qué significa Elohim, hermano? Te lo voy a leer, porque eso lo iba a leer más adelante. Elohim. Significado de Elohim. Elohim es un título, no de un nombre personal, en los textos hebreos cuando se refiere al Dios de Israel. Es acompañado por el artículo definido de el, la, los, las, plural. A Elohim se traduce literalmente como los dioses. Los dioses. Entonces, Génesis 1, ¿dónde está? Génesis 1. Elohim. ¿Qué significa Elohim? Los dioses. Porque para la creación de este mundo no intervino solo uno, intervino otro más. Hágase la luz, y hubo alguien que lo hizo, que es la palabra. ¿Y quién es la palabra? Ese verbo. Y ese verbo se hizo carne. Y ese verbo no es el mismo Padre. Tienes que hacer una diferencia entre el Hijo, el verbo, y el Padre. A ver, Génesis 1. Y ese Génesis 1 está un poco más adelante, pero de una vez te lo voy a decir para que no me bloquees, hermano, y me dejes de seguir. No me vayas a pensar que estoy diciendo una blasfemia. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra, hermano. Elohim, ¿qué significa Elohim? Los dioses. Los dioses. Elohim. Ahora, los judíos, el pueblo hebreo, ahorita no sé, espero que no me vea ningún judío, hermano, ¿ya? Dicen que la palabra Elohim no se aplica en Génesis 1. No se aplica en Génesis 1 Elohim. ¿Pero cómo es que no se aplica? Si ahí dice Elohim.
Si ahí dice Elohim, pues, no me vas a decir que no dice, que es otra, no, no, dice Elohim, dice Elohim, los dioses, en plural. Entonces, vamos a volver a Juan, Juan 1, de nuevo, te voy a repetir. En el principio era el verbo, en el principio era Elohim, los dioses, más de uno, Elohim, en plural, más de uno. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Cristo es Dios, hermano. Y Cristo estaba con su Padre trabajando en la creación del mundo. El Padre dio la orden y Cristo lo efectuó. Hágase la luz. Y se hizo. Uno dijo hágase y el otro lo efectuó. Hagamos al hombre y otro lo llevó a cabo. ¿Y quién lo llevó a cabo? El Hijo. ¿Cómo? Yendo a la cruz. Porque, hermano, ¿cómo nosotros vamos a tener imagen y semejanza de Dios? Tú ya tienes imagen y semejanza de Dios. Dime, no, no tenemos imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa semejanza de Dios, hermano? ¿Eres semejante a Dios? No. No. ¿De qué manera vamos a tener semejanza a Dios? A través de Cristo. Entonces, hubo alguien que dio la orden, hagamos al hombre, hagamos, plural, pues hermano, hagamos, más de uno, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo haces a este ser mortal? ¿Cómo lo haces inmortal? ¿Cómo le das gloria, un cuerpo glorificado, a una persona que tiene un cuerpo corruptible? ¿Cómo? Jesucristo yendo a la cruz. Y cuando fue Jesucristo, el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Jesucristo dijo, amén. Y fue a la cruz. Y yendo a la cruz, Jesucristo tomó un cuerpo glorificado para nosotros. Y ahora nosotros tendremos la forma de Dios, por causa de que Cristo fue a la cruz. Entonces hubo alguien que dio la orden y hubo otro que lo llevó a cabo en la cruz. El proceso para nosotros tener la imagen y semejanza de Dios no se acaba todavía. Ese proceso va a terminar en la primera resurrección. Bienaventurados los que participen en la primera resurrección. ¿Ya? Entonces, ya, ¿qué les parece? Esto va mucho más allá de la comprensión humana. Hermano, mira, el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Ya somos imagen y semejanza de Dios? ¿Eres semejante a Dios? No. No eres semejante a Dios, hermano. ¿Qué se necesita para ser semejantes a Dios? Resucitar en un cuerpo glorificado, ser hijos de la resurrección. Pero ¿cómo vamos a resucitar? Por medio de un sacrificio que Cristo lo hizo en la cruz. Entonces, cuando el Padre dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se refería como a 7.000 años, hermano. Un proceso de 7.000 años. Eso no se hizo de un día para otro. Estamos en el proceso. Vamos a tener imagen y semejanza de Dios, hermano. Vamos a tener imagen y semejanza de Dios. Y tendremos la estatura del varón perfecto. Y seremos coherederos con Cristo del Padre. Del Padre. Si me siguen, ya. Esto es muy profundo, hermano. Pero yo te lo digo fácil. Bueno, tampoco te voy a decir esto es complicado. Uy, vamos a ver si lo comprendes. No, esto es facilito. Facilito. ¿Ya? En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. El verbo también es Dios. Los testigos de Jehová dicen, el verbo era un Dios. Como que diciéndote que es otro. Pero Elohim significa eso, pues hermano. Entonces no tengo conflictos con esa Biblia tampoco. No tengo conflictos. ¿Ya? Este era en el principio con Dios. Ya, este Dios era en el principio con este Dios. Esto te lo dice el versículo 2. El versículo 2 te dice, el verbo es Dios, este Dios en el principio era con Dios. Te estoy hablando de dos dioses, hermano. Dos dioses. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por Él fue hecho todo. Todo se hizo por Él. Yo he visto en TikTok
Cantidad de personas que están tratando de quitarle la divinidad a Cristo, diciendo que Cristo no es Dios, porque tampoco creen en la Trinidad. El tema de la Trinidad, hermanos, el tema de la Trinidad es tratar de añadir a una persona más que también se merece gloria. Una persona, vamos a decir, otra persona más que tú le tienes que dar deidad, ¿ya? Cuando la Biblia, no existe un versículo bíblico que te diga que hay otra tercera persona. No hay. Mándame un versículo, hermano, que me diga que hay una tercera persona. Una persona número 3. Una tercera persona. A mí la Biblia me dice que existe el Padre y existe el Hijo, y que existe el Espíritu de Cristo, el Espíritu de su Hijo que clamaba Padre, y el Espíritu que proviene de Dios. Porque Jesucristo dijo, subiré al Padre y le rogaré para que venga el otro Consolador, el cual proviene del Padre. Porque el Padre tiene su Espíritu. ¿Dónde me metes? Otro Espíritu. Y ahora te voy a leer Proverbios, la sabiduría. Porque la sabiduría habla. La sabiduría tiene personalidad, hermano. Entonces te voy a decir que existe el Padre, existe el Hijo, existe otra persona que se llama el Espíritu Santo y existe otra persona más que se llama la sabiduría. Y hasta los judíos hablan de que tiene una personalidad la sabiduría. ¿Quién habló? Hay versículos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en la Torá, donde la sabiduría habla. Habla la sabiduría. ¿Y quién es esa sabiduría? Pregúntale a un judío, ¿quién es esa sabiduría? No te van a saber, o sea, te van a decir, pues es la sabiduría, pues, ¿no? Sí, pero esa sabiduría tiene personalidad, porque la sabiduría habla. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Bueno, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora vamos a entrar al Génesis 1. Génesis 1. Qué miedo, hermano. Tómate un vasito de agua. Espero que esté claro. ¿Por qué digo que Cristo es Dios? Porque Jesucristo creó. Cualidad de Dios, crear. Ya está. Jesucristo crea. Listo, es Dios. A ver, seguimos. Génesis 1. La creación. En el principio creó Dios los cielos. En el principio. Todo lo que tenga que ver con la palabra primero, principio, principal, el primero es Cristo. Principio. Con el Padre no tiene nada que ver la palabra principio. ¿Ya? Estoy entrando lentamente, hermano. Me encantaría hablar de más, pero me da miedo, hermano. Juan 17:5 dice, ahora pues, Jesucristo está hablando, ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado. Jesucristo, cuando estaba como ser humano, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes de que este mundo fuera fundado, fuera creado por Cristo, Jesucristo tenía una gloria, tenía forma de Dios, tenía un cuerpo glorificado, tenía poder, podía crear, pero dejó todo. Cristo se despojó de esa naturaleza, se despojó y vino a esta tierra. Y cuando Cristo estaba aquí en la tierra, dijo, Padre, devuélveme esa gloria. No me digas que Cristo estaba hablando consigo mismo. Son dos, hermanos, son dos. Esto es para solo Jesús, ¿no? Entonces, hermano, Cristo estaba antes de que el mundo fuera fundado. Jesucristo era antes. Cristo era antes de este mundo. Antes de que exista el átomo. Con esta cuchara mejor, ¿ya? Antes de que el átomo exista, Cristo estaba. Y esto fue creado por Cristo. El átomo, la materia. Juan 17:24. Ahora, vamos a Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Yo estaré con donde Cristo está. ¿Ya? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, su cuerpo glorificado. Él tiene gloria, porque el Padre le dio gloria, poder, reinos, un cuerpo glorificado. Que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Padre amó a Cristo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. ¿Y qué te dice el Padre también a ti?
que nos escogió antes de la fundación del mundo. Igual que Cristo, hermano. Igual que Jesucristo. Antes del mundo, Cristo es el principio. Antes de que este mundo sea, era Cristo. Ya, a ver, Salmo 119, 160. Salmo 119, tú lo puedes apuntar. Yo te voy a mandar todo este Word, como un PDF, donde está todos los versículos de Colosenses 1. ¿Ya? A ver, pero bueno, si quieres apúntalo. Salmos 119, 160. El principio de tu palabra es verdad. Otra traducción dice, la suma de tu palabra es verdad. ¿Ya? Pero también está esta traducción, el principio de tu palabra es verdad. ¿Quién es la palabra? Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y Jesucristo en el principio dice, principio. La palabra principio siempre va a ser con Cristo. El principio de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Principio. La verdad tiene principio. La verdad tiene un principio. ¿Quién te salvó, hermano? Me salvó Cristo. Gloria a Dios. Y si te digo, nos salvó el Padre nos salvó, también es real. Porque el Padre proveyó un sacrificio, que es su Hijo. Como Abraham. Abraham, ¿quién iba a ser sacrificado? Su hijo, ¿verdad? Entonces Abraham tenía un sacrificio, que era su hijo, ¿verdad? Y el Padre proveyó un animalito para que no mate a su hijo. Tremendo, ¿verdad? Uy, eso tiene una profundidad espectacular. Primera de Juan 1, del 1 al 2, la palabra de vida. Lo que era desde el principio, ¿ya? Principio. Recuerden que la palabra principio está relacionado al Hijo. Con el Padre no se aplica la palabra principio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, está aquí hablando Juan. Nosotros hemos visto al Verbo, a lo que era desde el principio. Nosotros hemos testificado, hemos visto con nuestros ojos algo espectacular que vino del cielo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El verbo de vida tiene principio. Principio. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. El verbo estaba con el Padre. Aquí te está diciendo que el verbo y el Padre son dos personas distintas, no son lo mismo, hermano. La cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. ¿Qué se nos manifestó? Lo que era desde el principio. Principio. Porque tuvo principio. Lo que era desde el principio se nos fue manifestado. ¿Quién? El verbo. ¿Ya? Lo palparon, lo vieron, lo abrazaron, le dieron besos. Juan durmió, se apoyaba su cabeza en su pecho. Escuchaba los latidos del corazón, del verbo. Tremendo, ¿no? Salmo 136, versículo 5, dice: al que hizo los cielos con entendimiento. ¿Quién hizo los cielos? Mira, Cristo hizo los cielos. Nosotros deseamos ir al cielo, ya, Cristo lo hizo también. Nosotros estamos en la tierra, Cristo lo hizo. Y nuestra meta es subir al cielo, Cristo lo hizo. Cristo. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Ya, pero antes de que haya sido creado el cielo, ¿el Padre dónde estaba? En su cielo. ¿Y dónde queda ese cielo? No sabemos, hermano. En ese cielo solamente llegó su Hijo, porque nadie ha subido a ese cielo, sino aquel que descendió. Pero bueno, al que hizo los cielos con entendimiento. ¿Quién es ese entendimiento? Esa sabiduría, Cristo. Porque Cristo es la sabiduría, hermano. Y vamos a leer un versículo donde la sabiduría habla como si la sabiduría fuera otro personaje. Y yo te puedo decir ahora, la sabiduría es la cuarta persona de Dios. No, esta sabiduría es Cristo. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Para siempre, gloria a Dios. Cristo es la sabiduría. Cristo es la sabiduría. Y Dios es más grande que la sabiduría. Es más grande que la sabiduría. No podemos decir que el Padre tiene sabiduría o el Padre es sabio, no. El Padre creó la sabiduría.
Hay algo más por encima de la sabiduría, que no lo vas a entender, hermano. Ah, ya, hay una distancia del tamaño del universo con un átomo. A ver, Hebreos 1:10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos, en el principio. Señor, tenemos un Señor y tenemos un Dios y Padre. Un Señor, una fe, un bautismo, ya. En el principio, tú, oh Señor, tú, Señor, Cristo, Señor. Tú, oh Señor, en el principio, principio. El Señor en el principio. Por eso, el Señor está relacionado con el principio. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. ¿Quién fundó la tierra, hermano? El Señor en el principio. Y los cielos son obra de tus manos. El cielo, donde habita el Padre, es obra de Cristo. Y antes de que haya sido creado el cielo, el Padre, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermano? Mira, vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Ya? Vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener semejanza de Dios. ¿Ya? Imagen y semejanza de Dios. Y cuando estemos en el cielo, teniendo imagen y semejanza de Dios, todavía vamos a tener Dios. Dios será por encima, millones de años luz más alto que nosotros. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo. Por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios. Cristo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Como en la teoría del Big Bang. El Big Bang dice que una molécula, una partícula explotó. ¡Pum! Y se creó todo. ¿Verdad? El Big Bang, pues. De una partícula, todo. O sea, de la nada se creó todo, pues. De la nada. Bueno, acá me dice, por la fe entendemos haber sido, nosotros creemos esto por la fe. Los científicos te dicen de un átomo, de una partícula explotó y se creó todo. Bueno, los científicos están depositando fe en esa creencia. Entonces los científicos trabajan por la fe, creyendo en su teoría, ¿no? Porque depositan fe en una teoría. Ya nosotros depositamos fe en lo que dice aquí la palabra. Por la fe entendemos lo siguiente, porque los científicos entienden por la fe sus teorías, nosotros por la fe entendemos esto. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Quién hizo el universo, hermano? Cristo. Hay un video de una galaxia, Andrómeda. Andrómeda creo que se llama, no sé, hermano. Que es la galaxia que está más cerca a nuestra galaxia. Y el telescopio Hubble hace un zoom a la galaxia y la galaxia se ve chiquitita, ¿no? Entonces hacen un zoom y la galaxia ocupa toda la pantalla de tu teléfono, ¿no? Así enorme. Ya, pero este telescopio hace más zoom y se acerca los puntos más lejanos, ¿no? De esa galaxia. Y mientras más se acerca parece arena, las estrellas. Se ven todas las estrellas y parecen arena. Arena, porque son cantidad de estrellas que están ahí, que parece como si fuera la arena de la playa. Entonces, el telescopio empieza a hacer un seguimiento a toda esa zona de toda esa galaxia, ¿no? Imagínate el zoom que hace ese telescopio. Y es infinito la cantidad de estrellas. ¡Uf! Trillones y trillones y trillones y trillones y 1000 veces trillones de estrellas que tiene esa pequeñita galaxia. Ya, y yo te voy a decir que existen trillones y trillones y trillones y trillones y 1000 veces trillones de galaxias como esa en el mundo. Todo eso lo creó Cristo. Todo eso lo creó Cristo, hermano. Cristo. Por orden del Padre. Por orden del Padre. A ver. Por la fe entendemos haber sido constituidos en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La materia, lo que nosotros vemos, fue hecho porque una partícula explotó y lo creó todo. Así dicen los científicos. Ya, nosotros creemos que todo se hizo de lo que no se veía. Por la palabra de Cristo nada más. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió antes de que este mundo sea
fundado. Antes del Big Bang, vamos a decir, según los científicos, antes de que el átomo exista, el Señor te conocía ya. Tú vienes de otro lugar, hermano. Tú tenías vida en otro lugar antes de que este mundo exista. Entonces Dios lo que quiso es que sus ángeles sean espíritus, tengan un cuerpo espiritual. Porque Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, ¿cómo hago a mis angelitos espíritus? Bueno, crearé un planeta Tierra porque se siembre en cuerpo mortal, se cosecha en cuerpo de gloria. Tú agarras una semillita, la pones en la tierra, y la riegas, porque no depende del que siembra, no depende de que le hace seguimiento, le echa agua, depende de Dios que trae el crecimiento. Entonces, a la semilla la siembras en la tierra, empieza a crecer y empieza a salir frutos. Y cuando sale el fruto es ese cuerpo glorificado. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que sus ángeles tengan un cuerpo glorificado, a la semejanza de Cristo. ¿De qué manera? Haciéndolos atravesar este mundo, dándoles un cuerpo humano de debilidad, un cuerpo de pecado, un cuerpo que hay que vencer, un cuerpo que sirve como manzana de Adán, un cuerpo en que nosotros todos los días estamos bajo tentación, pero ahí se magnifica, ahí se aprecia el amor que nosotros tenemos, en que luchamos todos los días con este cuerpo. Yo no quiero fallarle a Dios, yo quiero vivir en santidad, yo quiero agradar a mi Señor, y caes, hermano, y te sientes mal, hermano. ¿Qué es lo que le interesa a Dios? Un corazón contrito y humillado, que si caes el Señor aboga por ti, tienes abogado en el cielo, hermano. Entonces, como dice Ulises Astudillo, un saludo para Ulises Astudillo, ¿ya? Él cree en la Trinidad, Bueno, yo no, pero somos hermanos. Como dice Ulises Astudillo, el pecado no te manda al infierno. Porque si eres salvo y el Señor ya lo hizo todo, eres de Dios, hermano. Eres de Dios y vas a caer en pecado. ¿Y tú crees que ese pecado que cometiste te va a separar de Dios? No, el Señor va contigo hasta el final. Porque Jesús Adrián Romero dice que el Evangelio es como lo que Cristo hace contigo es como una carrera de postas, o lo que Dios hace contigo, que te da la posta y Dios cumplió su trayecto, y lo que a ti te toca hacer ya es tu problema. Ya yo cumplí, te dice Dios, yo ya cumplí, yo te doy la posta y tú corre, si llegas, pues si llegaste, pues si no llegas ya tu problema, Dios te abandona. Ya ese es el evangelio de este tiempo, ¿no? El evangelio de este tiempo. No, hermano, si Dios te escoge, Dios va contigo hasta el final, hermano, hasta el final. Entonces, ¿cómo Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, hermano? Porque la intención que Dios tiene es que sus ángeles tengan la estatura de Cristo. La estatura de Cristo. ¿Por qué hemos llegado a ese tema? A ver, Hebreos 11:3. Acá está. Porque Efesios 1:4 no se escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, el Padre nos conocía antes de que el átomo exista. Nos conoció y nos escogió antes de que el mundo exista. ¿Para qué? Para que fuésemos santos. ¿Qué significa santo? Para que tengamos un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Jesucristo dijo, sean santos como yo soy santo. ¿Y cómo Jesucristo se santificó? Porque dice la palabra que Cristo se santificó. ¿Cómo? Muriendo y resucitando en un cuerpo glorificado. Entonces nosotros seremos santos porque Él fue santo, porque Él se santificó. Entonces Cristo obtuvo un cuerpo espiritual, nosotros también. ¿Cuándo? El día del arrebatamiento. Yo puedo decir en este momento soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios me lo prometió. Es como cuando tú vas a adoptar un niño. Vas a adoptar un niño y tú empiezas primero a hacer seguimiento hasta que tomas la decisión y firmas los papeles. Y voy a adoptarlo. Y en eso la señorita te dice, bueno, regrese en 2 días. Vamos a darle al niño una enseñanza, una instrucción de que ahora el niño va a abandonar este lugar y se va a ir a otra casa y ahora usted va a ser su papá, entonces nosotros tenemos que psicológicamente instruirlo de esa manera al niño. Listo, firmo los papeles, firmado el papel. Ese niño es mío, pero yo voy a regresar todavía pasado mañana. Entonces, dentro de esos 2 días, el niño todavía no está en la casa del papá, pero el niño tiene la promesa.
Él ya se firmó los documentos, ya tiene las arras, ya tiene la garantía de que ese niño va a venir a esta casa, ya va a ser mi hijo. Pero que ya el niño ya vino acá a la casa a habitar, a vivir acá, no, todavía no. Igual nosotros tenemos la garantía. Nosotros en este momento somos hijos de la promesa, porque Dios nos ha prometido que vamos a ser sus hijos. Entonces somos sus hijos en fe. Para nosotros ser hijos de Dios todavía tenemos que ser primero hijos de la resurrección, resucitar primero. ¿Tú crees que Dios tiene hijos que todavía tienen inmundicia? Porque como dice 1 de Pedro 3:21, la inmundicia de la carne todavía está en nosotros. Nosotros tenemos que resucitar, hermano. Bueno, a ver, seguimos. Efesios 1:4, ya. A ver, seguimos. Y 1 de Pedro... Está, ya, tengo que seguir hablando de la creación. Primero de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira, hermano, abre los ojos. ¡Bum! Jesucristo, antes de que se cree la materia, antes de que se cree este mundo, uso la cuchara para hablar del mundo. Mira, hermano, yo puedo doblar la cuchara, ¿ves? ¿Han visto? Se dobla la cuchara. Ya. Antes de que este planeta exista, hermano, Jesucristo ya estaba predestinado a ir a la cruz, predestinado a ir a morir, antes de que el mundo fuera hecho, antes de que exista el átomo. Cristo iba a ir, ya sabía que iba a ir a la cruz, antes de crear a Adán y Eva. Ya 1 de Pedro 1:20, ya destinado, Jesucristo ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Manifestados 4000 años después que haya sido fundado el mundo, ¿no? O antes que inicie la vida acá en esta tierra con Adán y Eva y todo. Y esto lo dice Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que fue inmolado. En el libro de la vida del Cordero. Este Cordero fue inmolado. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Pero acá en 1 de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Inmolado y destinado para pagar un precio alto, para ir a la cruz antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque la intención de Dios era hacer a sus ángeles espíritus y a su ministro llama de fuego. ¿Cómo? Por medio de la sangre de Cristo, pagando un precio alto. Porque se siembra en cuerpo de debilidad, se cosecha en un cuerpo de gloria, de poder. Hermano, yo no había comprendido el Evangelio. No lo había comprendido hasta ahora. Espero que tú también. Todo es parte de un plan que hasta el mismo diablo, Dios usa para cumplir su plan. El diablo no se sale con la suya, hermano. ¿Tú crees que a Dios se le chispotea y Dios trata de solucionar las cosas y, ay, tengo que solucionar esto? No, Dios, todo es parte de un plan. En la que si no vences esta manzana de Adán, este fruto prohibido, vamos a ver, no es manzana, ¿no? Puede ser pera, sandía. Este fruto, si no vences esta carne, te vas al infierno, no eres parte del cielo. Hermano, pero es difícil vencer esta carne, sí. Apóyate en que Cristo lo venció para ti. Entonces nosotros somos más que vencedores. Si tienes a Cristo te vas al cielo, hermano. Estás completo en Cristo. Lo lograste. Lo lograste. Vas a resucitar en un cuerpo de gloria. Y si no mueres vas a ser arrebatado, hermano. Vas a ser arrebatado. Este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de luz. Y serás llamado primogénito de Dios. Habrás vencido. Y cuando llegues al cielo, según 1 Corintios 15, versículo 26, 27, 28, por ahí, no sé. Y conocerás cómo fuiste conocido en el cielo. Porque en este momento vemos por espejo, en oscuridad, como un reflejo en la oscuridad. Pero pronto, cuando tengas un cuerpo glorificado, conocerás cómo fuiste conocido. Y el Señor te conoció antes de la fundación del mundo. Miren por dónde estamos entrando, por qué tema estamos hablando de la creación. Porque esta creación tuvo una función. Esta creación tuvo un plan. Por algo se hizo esta creación. Por algo se hizo el átomo. Por algo se hizo todo el mundo, hermano. Para que sus ángeles tengan cuerpo espiritual.
Y de esa manera santificó a sus ángeles y todo. ¿Ya? ¿Sí? Ya. A ver. Apocalipsis 13:8. No, eso ya lo leí. Primera de Juan 2:13. Juan 2:13 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque no conocéis al que es desde el principio. Ya, cuando te dice, no conocéis al que es desde el principio, ¿de quién te está hablando? No te está hablando del Padre, te está hablando del Señor Jesucristo. Principio. Porque Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa alfa y la omega? Principio. Principio. Melquisedec se le presentó a Abraham. Melquisedec no tiene principio de días, dice, ¿no? De días, principio de días. No tiene principio de días, Melquisedec. ¿Por qué? Porque Cristo creó los días. Cristo creó el mundo, hermano. Cristo era antes de que los días existan. Antes de que exista el tiempo, era Cristo. A ver, seguimos. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Cómo que hemos vencido al maligno? ¿Que ya vencimos al maligno? Sí, hermano, en Cristo, ya lo venciste. Si es que tienes a Cristo. Ya. Como te digo, si es que el Padre, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si el Espíritu de Cristo no está en vosotros, el tal no es de él. Ya, bueno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Habéis conocido al Padre. ¿Y cómo que nosotros hemos conocido al Padre si al Padre nadie lo ha visto? Sí, pero es que el Padre viene y mora dentro de nosotros, al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, Cristo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios, ¿quién es la palabra de Dios? Cristo, permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo que hemos vencido al maligno, hermano? Que ya vencimos, somos más que vencedores en Cristo. Y el maligno no te toca, según 1 de Juan 5:18. Ahora vamos a entrar a Salmos. Salmos 104:5 dice: Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás removida. Cristo fundó la tierra. Salmos 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. ¿Quién es ese Jehová? Cristo. Innumerables son sus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. Sabiduría. Ustedes van a ver más adelante, espero llegar. Acá está. La sabiduría hablando. Ahorita lo voy a leer. El que habla es la sabiduría. Pero, un momento. Salmo 104:24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Porque la sabiduría es Cristo. La tierra está llena de tus beneficios. La sabiduría es Cristo. Proverbios 3:19 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, sabiduría. Y ahora en el siguiente versículo que te voy a dar, la sabiduría habla. La sabiduría tiene personalidad. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. ¿Por qué? Porque Cristo es la inteligencia, Cristo es la sabiduría. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Mas nosotros tenemos la mente de su Hijo, de Cristo. Nunca conoceremos y mira, como te digo, vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo de gloria, seremos semejantes a Cristo y no vamos a comprender todavía la mente de Dios. Es alta, altísima. Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Afirmó los cielos con inteligencia. Ahora vamos a entrar a la sabiduría habla. Proverbios 8:22. Miren cómo habla la sabiduría. Hermano, con este versículo yo te puedo decir, que la sabiduría es otra persona, porque la sabiduría habla. Dice, Proverbios 8:22, Jehová me poseía en el principio, la sabiduría hablando, aquí está hablando la sabiduría. Jehová me poseía en el principio, me poseía. Si yo te digo, yo soy poseído por Cristo, ¿está bien o mal? Se escucha feo, ¿no? Pero acá me está diciendo, Jehová me poseía. Bueno, pero no digas me poseía, ¿no? Si quieres, no sé, mejor no lo digas. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras.
antes de sus obras. Aquí está hablando la sabiduría. Está hablando Cristo, pues hermano, Cristo. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes, miren, Proverbios 8, versículo 22 te dice, Jehová me poseía. Aquí está hablando Jehová, hermano. Aquí está hablando la sabiduría. Y la sabiduría te dice que Jehová lo poseía. ¿Y quién es ese Jehová? El Padre. En el antiguo pacto se hablan de dos Jehová. Uno que es el Padre y otro que es el Señor, que es el Hijo. Jehová me poseía en el principio. Principio. Principio, otra vez, principio. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principio. Ahí puedo, en ese versículo 22 puedo ahondar más. Puedo profundizar más, pero bueno, ya se hizo tarde. Eternamente tuve el principado, otra vez desde el principio, desde el principio. La sabiduría tiene principio, hermano, desde el principio. Antes de la tierra, la sabiduría tuvo un inicio, y ese inicio fue antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Antes de los abismos fue engendrada la sabiduría. La sabiduría fue engendrada. Y el Padre le dice a su Hijo, yo te engendré hoy. Te engendré. Y la sabiduría fue engendrada. Ese es el versículo 24 de Proverbios 8. Proverbios 8, 24. Antes de los abismos fui engendrada. Recuerden que aquí el que escribe esto es Salomón. Pero recuerden que en Salomón estaba el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo estaba en los profetas hablando del futuro, pero como dice Efesios 3, hubo un misterio escondido que los profetas no entendían, no sabían. Y ese misterio escondido es Cristo, porque Cristo fue revelado todavía cuando nació, ¿verdad? Se manifestó Cristo, que era el misterio escondido. Ya, acá Salomón no sabe. Salomón está siendo guiado por el Espíritu de Cristo para escribir todo esto. Pero el que está hablando aquí es Cristo. Antes de los abismos fui engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fueran formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. La sabiduría. Antes fue engendrada. ¿Y quién fue engendrado? Cristo. Cristo fue engendrado por el Padre. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Todavía no había hecho la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Jesús. Y dice, todavía yo no había hecho la tierra. No había hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. O sea, Él formó los cielos, esta sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, porque Cristo creó los cielos arriba. Nosotros queremos ir al cielo, y a Cristo también lo creó. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía las fuentes del abismo, también lo hizo Cristo. Cuando ponía al mar su estatuto, su límite, Cristo también le puso límite al mar, porque separó las aguas bueno. Cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasen su mandamiento. Las aguas tienen mandamiento. Las aguas no se pueden traspasar o salir de su límite por orden de Dios, ¿no? Cristo caminó sobre las aguas y por su palabra las aguas se tranquilizaron. ¿Por qué? Porque Él las hizo, Cristo. Toda la naturaleza se somete a Cristo, hermano. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, Cristo estableció los fundamentos de la tierra. Las placas tectónicas, todo. El centro de la tierra, todo. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia, de día en día, teniendo solas delante de Él en todo tiempo. Solas, ¿qué significa eso? Y termina en Z. Teniendo solas delante de Él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y mis delicias son como los hijos de los hombres. Ya, aquí está hablando, ahí terminé. Ahí está hablando, ¿quién habló ahí? Habló la sabiduría. Hermano, en Hechos te dice que el Espíritu habló, el Espíritu Santo habló, ¿verdad? Sepárame sepárame a Pablo y a Bernabé
para que trabajen juntos en el ministerio. El Espíritu Santo habló. Entonces, porque como habló el Espíritu Santo, ya le vamos a dar una personalidad, ¿verdad? Ya, aquí la sabiduría habla más todavía, hermano. Podemos darle personalidad también a la sabiduría. Vamos a decir que es otra persona, hermano. No, es Cristo. Y ese espíritu que habló es Cristo. Cuando se le presentó Cristo a Pablo, ¿quién habló? Porque habló por medio de su espíritu, Cristo, pues hermano. Este mes elegido. ¿Quién dijo este mes elegido? Cristo. Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, bendiciones. Gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso. Te doy la gloria y la honra. Gracias por este día, Señor. Gracias, Padre. Me lleno todos los días de tu palabra, de tu presencia, Señor. Ya, hermanos,